En el episodio de hoy se reproducirá un audio grabado en octubre del 2022 que contiene ideas y reflexiones producto de la inauguración del ciclo académico de la Facultad de Arquitectura de la UNI, un evento al que se invitó a Enrique Siriani, un arquitecto muy notable que expuso un resumen de su pensamiento sobre diseño y educación en arquitectura, a partir de sus obras que realizó en Perú y Francia. Un punto importante que quiero resaltar es que en esa ocasión ofreció y prometió enseñar un año gratuitamente en esta facultad. Sin embargo, las autoridades universitarias, quiero referirme específicamente a la decana y al director académico, no iniciaron una gestión al respecto, por lo que hasta el día de hoy, 16 de noviembre del 2023, al parecer no se ha contactado al arquitecto. Mientras más pase el tiempo, será más difícil hacer realidad ese valioso ofrecimiento, por la avanzada edad que tiene. Y bueno, una de las cosas que Siriani siempre expresa es que en muchas oportunidades él ha hecho esta clase de ofrecimientos a la facultad, a la uni e incluso al presidente de la república de turno. No obstante, nunca le devuelven la llamada o se olvidan de él, lo que menosprecia su valor como profesional, justo por lo que es reconocido por estas personas e instituciones. Es muy contradictorio que lo hayan invitado a exponer a la inauguración de ciclo como alguien notable y luego se hayan olvidado por completo de él. En otras palabras, desde mi punto de vista, siento que solo lo usan como una imagen o parte de un discurso chauvinista de la facultad. Recientemente, y por la inauguración del ciclo académico en la Facultad de Arquitectura, vino un personaje bastante ilustre y tal vez el más destacado de nuestra casa de estudios en relación a la arquitectura. Él es Enrique Siriani, un arquitecto bastante notable por su obra en Europa y también por su obra aquí en Perú. Es bastante reconocido y galardonado allá en Francia y aquí también en Perú. Entonces, tal vez no se sepa, bueno, especialmente los que recién empiezan a estudiar arquitectura o están en los primeros ciclos, y tal vez los que tampoco han recorrido su obra o lo conocen y ya están bastante entrados en la carrera. Pero él es un arquitecto moderno, del movimiento moderno, que es una tendencia, una corriente arquitectónica que viene y es producto de la industrialización de los materiales. Y para los que estuvieron o para los que no estuvieron en esta inauguración, él hizo un resumen de todo su pensamiento arquitectónico y su filosofía arquitectónica. Y creo que fue algo bastante ilustrativo sobre lo que él hace. Pero algo que me llamó bastante la atención y lo que dijo casi literalmente es que su arquitectura se basaba en la libertad. Pero eso me parece extraño, porque libertad ahora es un término, al menos aquí en Perú, bastante utilizado y tal vez muy deformado, o tal vez no entendido. Y yo tampoco lo entiendo en realidad. Y es por eso que me causó un poco de suspicacia. Pero de todas maneras, siento que es algo que deberíamos preguntarle. Quisiera ensayar un poco respecto a eso, porque él basa todo su pensamiento en la libertad. Probablemente en relación también al espacio, ¿no? O sea, la libertad en el espacio. De cómo una persona se tiene que sentir libre o tiene que tener una libertad de movimiento en el espacio. Y a partir de eso pone su arquitectura, ¿no? Propone su arquitectura. Porque justamente lo que él le da mucha importancia es a la perspectiva o al recorrido, al paseo, a la promenade. Y, o sea, en el momento del diseño, él construye en sus dibujos la arquitectura, ¿no? Define lo indefinido en relación a la materia, a la estructura, etc. Entonces, también hay como que un cierto grado de libertad en ese aspecto. Pero bueno, ¿por qué tomo como elemento este tema o resalto este tema de la libertad? Porque finalmente para él eso es un axioma. ¿Y qué es un axioma? Un axioma es un elemento establecido por la racionalidad o sea, claro, en este caso una persona, él o un grupo de personas, el movimiento moderno o la sociedad en general. ¿Para qué? Para partir de eso y establecerlo como una base o una verdad y a partir de eso construir. Entonces, claro, en diferentes
no existe solo un axioma, ¿no? Existen muchos axiomas de los cuales se puede partir y construir cosas. Por ejemplo, en las matemáticas también existen axiomas, ¿no? Valores fundamentales de los cuales se parte. Por ejemplo, la adición, la sustracción, son como que propiedades fundamentales de las que se parte para complejizarlo y llegar a otros. Por ejemplo, a partir de la suma, la multiplicación, y así se va haciendo todo un argumento, toda una historia. Y en general quisiera para este monólogo una mentira, porque es algo que nosotros creamos, que, o sea, existe porque lo decimos, ¿no? Pero en general podríamos decidir que no existe o que no es real. Entonces en ese caso sería una mentira. Pero también lo hago un poco para provocar, o sea, decir que eso es una mentira es como que también atacar directamente ese lado. Pero bueno, entonces a Siriani, y él esto lo dice bastante, en bastantes ocasiones lo ha dicho, que no le importa la verdad. ¿Y por qué no le importa la verdad a Siriani? Porque justamente a él no le importa si es verdad o no es verdad, sino le importa el axioma y a partir de eso construir. Es decir, a él le importa partir de esta mentira o este axioma y hacer creer a los demás, a nosotros, por ejemplo, estudiantes de arquitectura, y qué es lo mejor, ¿no? O sea, hacernos creer de que debemos tener una vocación por este axioma de la libertad y de alguna manera influirnos indirectamente. Y no, o sea, a él no le importa si es verdad o mentira, le importa porque es su base filosófica. Y obviamente por eso es cuestionable. Y por eso a Siriani le importa la racionalidad, no le importa la verdad, la mentira. Es una persona bastante racional, incluso se le podría decir con una racionalidad fría, ¿no? Entonces, esta razón fría y pura que realiza él son a partir de axiomas contingentes inventadas, ¿no? O sea, moralizadas por la sociedad de su tiempo, el movimiento moderno, y contingentes porque son producto de la historia o del contexto. Entonces, de esta manera y en este punto específico en el que nos encontramos, nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea una mentira. O sea, podríamos elegir otro axioma y a partir de eso hacer una historia, un argumento y, o sea, entre nosotros o a los demás también hacer lo mismo, ¿no? Influirlos y que crean esta historia. Pero ¿por qué hablo de esto? Es porque nosotros estamos en un punto, obviamente estamos aprendiendo, estamos en una etapa formativa y estamos conociendo en realidad el mundo, ¿no? La universidad como que es un lugar donde empiezas a ver cómo funcionan las dinámicas de la sociedad con respecto a tu carrera o lo que estás estudiando, obviamente para salir al mundo laboral y trabajar, ¿no? En este caso en una universidad pública, supuestamente aportar al estado de bienestar y de la sociedad específicamente. Entonces esto nos deja en una posición en la que nosotros, y esto también es un axioma, ¿no? O sea, porque obviamente el Estado es un axioma. O sea, nos pone ese axioma. O nos pone esa mentira, ese argumento. No voy a llamar axioma porque creo que puedo malutilizarlo, malinterpretarlo un poco. Pero este argumento, o sea, está en los estatutos, en la Constitución. Y entonces, es algo que nosotros deberíamos creer, ¿no? Pero si yo decido no creerlo, entonces lo que ahí ponen es una mentira. Porque si yo decido que no decido no creerlo, no existiría, solamente son letras puestas en papeles, ¿no? Obviamente a partir de eso, como ya dije, se ha creado toda una maquinaria, se ha construido un montón de historias y todo, y entonces eso se vuelve realidad. Pero al momento de que yo lo cuestiono, puedo hacer que crear otra historia o decir que no y ya. Entonces como que ahí se pone en duda. Pero tampoco quiero ponerlo como que si fuera algo negativo, sino quiero ponerlo como algo que nosotros deberíamos valorar. Porque finalmente esas ideas, esa ideología viene del movimiento moderno, pero ha sido bastante criticada por las corrientes postmodernas, ¿no? Porque, no sé, es muy rígida, muy inflexible y que no se adapta a la universalidad de la humanidad o del mundo, ¿no? Y el fracaso de justamente, o bueno, solamente en el aspecto de la arquitectura, de las construcciones, de la arquitectura moderna en general, ha sido un ejemplo histórico con diferentes eventos que lo han destrozado ya que ha tenido bastante experiencia, una larga trayectoria y justamente se ha legitimado por los premios que ha recibido. Pero creo que justamente esta es una ideología o algún tipo de
sí, pues que nos quiere dar, ¿no? Una ideología que no sé si decir vender, pero tal vez, obviamente que él no tiene una mala voluntad, sino tiene buenas intenciones, porque a él obviamente le ha resultado. Pero en este tiempo creo que es bastante... o sea, bueno, a mí me ayuda a ensayar un poco sobre en lo que debemos creer o algo así. Porque siento que debemos ser conscientes de esto, y porque él ha legitimado este pensamiento por su larga trayectoria, sus reconocimientes, etc. Y no lo hace de mala intención. Él claramente, porque ha sido exitoso de alguna manera con este pensamiento, cree que es lo mejor, ¿no? Y tal vez de alguna manera lo sea. Pero yo quería hablar específicamente o tomar este ejemplo de Siriani para darnos cuenta de que siempre hay una base, que hay una base, un valor fundamental en el que se basan los discursos, ya sean políticos o, en este caso, este discurso arquitectónico de cómo hacer arquitectura, etc. Porque tenemos que ser conscientes nosotros de lo que... También nosotros tenemos que ser conscientes al momento de hacer arquitectura, en qué se basa nuestra... Tomo este ejemplo de Siriani porque siento que debemos ser conscientes, tal vez al igual que él, que nuestra arquitectura se basa en un pensamiento, o tal vez no, se basa tal vez en las condiciones en las que nos encontramos, pero que sí hay un tipo de... tal vez se puede leer a través de lo que hacemos nuestro pensamiento. Obviamente, si yo interpreto las obras de Siriani, voy a ver justamente este axioma de la libertad. Y al igual que nosotros, si leemos nuestra arquitectura, el lenguaje arquitectónico que hacemos, tal vez se pueda leer también nuestro pensamiento. Pero lo que yo propongo es de que nosotros seamos conscientes de nuestro pensamiento y hacer arquitectura. No sé si eso sea posible, pero aquí va lo que quiero decir. Siempre vamos a querer crear un objeto, inevitablemente, ¿no? Un objeto arquitectónico. Tal vez solo quede en proyecto, tal vez se construya. Pero el objeto que queremos crear, los incluyo si es que están de acuerdo. El objeto que queremos crear es un producto sin mucha racionalidad, a diferencia de Siriani, pero que sí basado en un axioma. Aún no sabemos cuál es el axioma y no sabemos por qué, pero estamos conscientes de que ese axioma es un axioma. O sea, que es una mentira, de que es algo elegido por nosotros, algo que no necesariamente es verdad o lo mejor para todos. Estamos conscientes de eso, a diferencia de Siriani, que él piensa obviamente que es lo mejor, la libertad. Pero, o sea, como la crítica postmoderna ha hecho y como en la actualidad hay, o sea, es súper cuestionable y no necesariamente es lo mejor. Entonces eso tampoco nos importa. Si es lo mejor, si es racional, pero sí sabemos que no necesariamente es verdad y que probablemente sea una mentira. Entonces el objeto tiene que ser socializado. Obviamente exponerlo, como yo por ejemplo estoy haciendo con este monólogo, lo que sea, este ensayo, y tener un sentido coherente que se tiene que descifrar incluso por nosotros mismos, que somos los creadores, que yo soy el creador de esto, del monólogo, porque en este mismo momento en el que yo hablo, no me estoy dando cuenta mucho o no tengo mucha conciencia de lo que estoy hablando, pero que luego, cuando lo vuelva a escuchar, voy a descifrarlo y a interpretarlo. Al igual que nosotros cuando hacemos un proyecto arquitectónico, tal vez no sabemos lo que estamos haciendo, pero sí y luego de eso pasan años y decimos, o sea, esto tiene esta referencia, o me he basado en esto, lo interpretas, te lees, te ves a ti mismo en eso. Pero, como ya dije, tenemos que ser conscientes del axioma o de esa parte fundamental en la que estamos basándonos en hacer el objeto. Y la finalidad de tomar esta acción es impactar en la sociedad y su manera de interacción con la materia. Porque finalmente nuestro público es la sociedad. Tenemos que socializarlo, venderlo o intercambiarlo, tener una retribución. Pero esto de ninguna manera va a solucionar los problemas de la sociedad o los problemas fundamentales, porque siempre va a haber problemas de toda índole. O sea, independientemente de que nuestro objeto pueda solucionar algo, siempre va a aparecer otro problema y siempre en la sociedad va a haber problemas. Entonces, ¿queremos resolver o asistir a la vida contemporánea? Sí, pero el objeto no es el fin primordial ni fundamental del objeto, porque esa característica solo ayuda a su difusión y a su sustentabilidad en el tiempo. Es decir, solo ayuda a que sea socializado y a que a través de la venta de este objeto o etcétera, o las demás acciones que
se puede hacer con este objeto, nosotros vamos a poder también vivir, porque estamos utilizando nuestro tiempo, nuestro criterio, todo lo que nos hemos preparado para hacer esto. Entonces también necesitamos una retribución, y es por eso que solo funciona, porque funcionan para resolver esos problemas, pero solamente es algo alterno, y más bien lo principal sería que nos ayuda a vivir cómodamente y sin presiones. No queremos llevar al máximo este objeto, no queremos que sea el objeto perfecto y vendido y ser millonarios. No, queremos hacer este objeto que sirva, pero que primordialmente nos ayude a vivir. Este objeto del que hablo aún no está creado ni pensado, no sabemos qué es. Es un objeto bastante abstracto, solo es una idea abstracta que va a nacer de nuestra interacción con la materia que tenemos al alcance, es decir, con las condiciones en las que estamos, y con los recursos económicos que tenemos, con los aparatos o las cosas que nos permiten hacer este objeto. Solamente con eso no podemos aspirar a tener mucho más y recién hacerlo. Tenemos que hacerlo poco a poco, desde ahora, en el estado en el que estamos. Va a ser moldeado por nuestras mentes y perfectible respecto a la mentira o al axioma, que es el punto central. Este objeto va a estar orbitando alrededor del axioma, y tal vez nunca llegue a ese punto central, pero justamente eso es porque va a durar en el tiempo y va a ser sustentable en el tiempo, porque siempre va a estar ondulando alrededor del axioma, y esto va a variar, y entonces va a ser un objeto que se transforme en muchas cosas. La cuestión sería cuál es el axioma que vamos a elegir, o cuál es el axioma que se nos presenta para hacer este objeto. Y ahí quería terminar con esa pregunta: ¿cuál es el axioma que vamos a elegir?